Bueno, arrancamos. ¿Hay alguien que tenga consultas? Teoría, tarea, problemas en general que hayan tratado de resolver. Profe, yo tengo una muy pequeña y rápida. Dígame. Es cuando estamos calculando esfuerzos de residuales, cuando Ujú. calculamos el esfuerzo de fric- ficción, por decirlo así, ¿El esfuerzo de? ficción, el que así lo habíamos llamado en una clase, el No. Esfuerzo ficticio. ficticio, perdón. Ese puede ser menor que el esfuerzo de fluencia. Eh, no le veo mucha posibilidad. Normalmente hablamos precisamente de esfuerzo ficticio porque produce, la flexión hace que una parte de la viga entre en fluencia, ¿verdad? Entonces, es lo más probable que usted vaya a necesitar, en el caso de recuperación elástica, que va, que va a tener que producir un momento igual al de carga. La descarga ocuparía esfuerzos elásticos con un esfuerzo mayor más grande que el de fluencia para poder producir con esa variación elástica el mismo momento. Entonces no es probable que el esfuerzo de menor. Ok, Recuerde que el momento de descarga debe tener la misma magnitud que el momento de carga, ¿verdad? Entonces, si ya en el momento de carga entró en fluencia, si usted va a poner esfuerzos que varían linealmente desde el eje neutro, va a necesitar un esfuerzo mayor que el de fluencia. ok, gracias, profe, por realizar ejercicios. ¿Ok? ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Una pregunta, digamos, en el ejercicio que, por cierto, le estaba explicando al compañero la vez pasada, el de la, ¿cómo se llama? El de la sonadora. ¿El de la qué? Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Tengo una pregunta, es como medio teórica. Digamos, si uno ve la sección transversal, tiene solo un eje de simetría, ¿cierto? Tiene un solo eje de simetría. Ajá. Y me dicen que los esfuerzos a tensión son una cantidad y a la compresión son otra y son diferentes. Ajá. A la hora, digamos, de yo hacer los diagramas para poder hacer, digamos, la suma del movimiento con la fuerza axial y el de flexión, yo puedo, o sea, porque, bueno, yo averigué el centroide de la figura, obviamente, pero yo puedo poner, digamos, en flexión eh, el eje neutro en el centroide. Eh, en flexión, cuando el comportamiento es elástico, el eje neutro está en el centroide. Y aquí, bueno, Déjeme buscarlo un momentito porque para ok. estar seguro de que estamos hablando.
Esa es una pregunta, digamos, importante porque hay un detalle. Vamos a poner la camarita. ¿Dónde está? A ver, que siempre me come este paso. Cámara. Porque es cuando quiere. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué significa que un material tenga, tal como se indica en este caso, un esfuerzo permisible a compresión diferente que un esfuerzo permisible a tracción? ¿Verdad? De hecho, aquí es hierro colado o hierro fundido. El hierro fundido es un material frágil. Y entonces, ese material es así, digamos. Vamos a ponerlo así simple. Uy. Es así, ese material. Entonces, en tracción tiene un comportamiento tal que falla a un determinado esfuerzo sigma 1 y en compresión el material es más resistente y falla a un esfuerzo sigma 2. ¿Verdad? Y por esa razón aquí se pone un esfuerzo permisible, llamémosle sigma 1 entre corchetes, ¿verdad? Que es el símbolo que usamos para esfuerzo permisible, y un sigma 2, ¿verdad? Eso significa que ahí cuando tengamos, en un caso como este que estamos analizando, un esfuerzo real en tracción, nosotros tenemos que asegurarnos que cumpla con este requisito. Pero ahí donde tengamos un esfuerzo en compresión, el esfuerzo permisible va a ser mayor. Eso no significa que los dos se deban presentar simultáneamente como un problema
en el capítulo, bueno, en la tarea de flexión, en la tarea anterior, ¿verdad? Porque en este caso de la punzonadora que menciona usted, Fernanda, teníamos una sección transversal que es así, más o menos, ¿verdad? Y eso hacía que, bueno, más bien teníamos en la sección unos esfuerzos de tracción debidos a la fuerza axial y unos esfuerzos de el momento era así, vamos a ver así, a ver, ajá, tracción aquí, Profe, dígame. ¿iba a grabar la lección? Ay, chicas. Hace días es que usted no está haciendo su trabajo. No, póngase vivo porque lo tengo. Sí, no, es que yo pensé que sí estaba grabando, pero me acabo de percatar que no. No está grabando. Muchas gracias por recordarme. Pero bien. Ok, entonces vamos a ver cómo en realidad lo que estoy tratando de explicar es porque yo le capto la preocupación a Fernanda de la ubicación del eje neutro en relación con la existencia de dos esfuerzos que no son iguales en tracción y en compresión, ¿verdad? Debido a la flexión, si la flexión es elástica, el eje neutro siempre va de esa flexión, ¿verdad? Siempre va a estar en el centroide de la sección transversal, si es elástico. ¿Por qué? Porque la flexión elástica no tiene ningún requerimiento relacionado con la simetría de la sección. O sea, el eje neutro bueno, normalmente vamos a tener vigas con un eje de simetría, como esta, ¿verdad? Secciones transversales con un eje de simetría. El hecho de que no tenga dos ejes de simetría no limita el uso de la fórmula de la flexión elástica ni la ubicación del centroide en el eje neutro. ¿Qué pasa cuando interviene no solo flexión, sino también axial? Como era en ese problema 8.3. Bueno, la combinación de esos dos esfuerzos, la combinación de este y este esfuerzo, bueno, de toda esta función de esfuerzos y toda esta función de esfuerzos, hace que el eje neutro se corra, ¿verdad? Porque aquí vamos a tener esto por aquí, más esto por aquí, y esto, vamos a decir que este es más grande, y entonces va a quedar una cosa como así, ¿verdad? Creo que así era. Y entonces el eje neutro resultante estaría fuera de la sección. Pero ahí es donde viene esto, es tracción, y en este material que estamos analizando hay que tomar en cuenta ese esfuerzo permisible. O sea, esta combinación de esfuerzos no puede ser mayor que esta, ¿verdad? ¿Qué pasaría en el caso hipotético de que más bien estos esfuerzos de flexión fueran así, más grandes, ¿verdad? Si el momento es más grande, y entonces, ¿qué pasaría? Que este esfuerzo de tracción más este esfuerzo de compresión va a dar un esfuerzo de compresión por aquí, y este de tracción más este de tracción va a dar uno de tracción por aquí, como así.
Y entonces yo voy a ir a chequear este esfuerzo de compresión que me cumpla con este requisito de esfuerzo permisible, ¿verdad? Pero no es que este esfuerzo y este esfuerzo se vayan a dar simultáneamente en esta, ¿verdad? Sino que yo tengo que cumplir ahí donde se dé el máximo esfuerzo de tracción, no puedo superar este permisible. Y ahí donde se dé el esfuerzo máximo en compresión, no puedo superar este esfuerzo permisible. Pero si el comportamiento es elástico, siempre el eje neutro de la flexión va a estar en el centroide. No sé si, Fernanda, si por ahí andamos. Sí, listo, ya. Es que me estaba haciendo un enredo sola ahí. ¿Verdad? Gracias. Con mucho gusto. Voy a ver si pongo ese. Si pongo este. ¿Verdad? En este problema que habíamos hecho en el capítulo pasado, este material era un material que tenía un esfuerzo en compresión de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado, un esfuerzo de tracción de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Y entonces ahí teníamos que diseñar la viga. Vamos a ver qué ven ustedes aquí. Ahí teníamos que diseñar, esta es la viga. ¿Están viendo eso? Sí. Bueno, aquí había un momento y aquí había un momento. Entonces, ese momento en algún lado tiene el eje neutro y aquí va a haber un esfuerzo de compresión y aquí va a haber esfuerzo de tracción y me piden que el diseño sea balanceado tal que este esfuerzo sea 1000 y este esfuerzo sea 350. ¿Por qué es posible hacer eso? Porque yo estoy jugando, vamos a borrar un poquito aquí para que aprovechemos, porque yo estoy jugando con cambiarle las dimensiones a este ancho, ¿verdad? Que era el W que aquí nos preguntaban. Yo estoy jugando con cambiarle este ancho de manera que yo pueda prácticamente asegurar que el centroide es ahí donde estos triángulos lo definen, ¿verdad? Pero eso se logra aumentando o disminuyendo W. Porque si esa viga fuera, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera así? Es decir, si W fuera igual, esto medía 2,5. ¿Qué pasaría si yo reduzco W, esta W, hasta 2,5? Esto nunca sería posible. A ver, ¿quién me dice por qué no sería posible? ¿Cómo que nadie? ¿Alguien que me diga algo, por favor? ¿Puede repetir? Perdón, profe. La pregunta es la siguiente. En este problema nos pedían un diseño balanceado, tal que en compresión se alcanzara un esfuerzo permisible de 1000 y en tracción un esfuerzo de 350. Y eso les acabo de decir, se consigue modificando el ancho W, ¿verdad? Ahora yo acabo de decir que si W fuera 2,5, que es este ancho de aquí, si W fuera 2,5, no se podría cumplir nunca con este requisito. ¿Por qué razón? Es la pregunta que estoy haciendo. Porque sería doblemente simétrico, ¿no? Entonces tendría los mismos esfuerzos en tensión y compresión. Pero no es porque sea doblemente simétrico. Rodríguez fue. Sí, señor. No es porque sea doblemente simétrico.
Porque el eje neutro está en el centroide. Exactamente, y el centroide de un rectángulo está a la mitad de la altura. Y si el centroide está a la mitad de la altura, aquí nunca puede haber 1000 y 350. O hay 1000 y 1000, o hay 350 y 350. Por eso es que la viga tiene que ser así. Muy bien, Rodríguez. La liga no, pero usted va bien, le cuento. Hay que estudiar, bro. Fernanda, Sí, ¿está bien? sí, entendido. Ok. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda, pero no sé si me voy a explicar. A ver. Es que, Puede digamos, compartir pantalla si quiere. no, bueno, es que ya me di cuenta como que seguro lo que hice está mal, porque tenía la misma duda que Manuel, porque a mí me dio que el esfuerzo ficticio me daba menor que el otro, pero entonces yo sigo sin entender bien cuando se hace la descarga. Entonces, digamos, yo hago P Eh, entre A más MC entre I. Si yo tenía el P positivo, en este caso lo pongo negativo, y digamos, ¿qué C usaría yo para la descarga? vean, recuerde que esta expresión, sigma igual a P entre A, más MY entre I, no Ajá, es sí. MC, es MY entre I. Descarga, ¿verdad? Aquí estamos hablando de Ok. descarga Ujú, porque es elástica, ¿verdad? ujú, Porque es elástica, usamos esta expresión. Entonces, usted está hablando de C, pero es Y. Es ajá, Y. correcto, ¿Por sí. qué? Porque Yo esta le decía C, ecuación pero sí. dice cuánto vale el esfuerzo en cualquier parte. Aquí es constante en la fuerza axial, pero Ujú, aquí es variable en toda la sección transversal, ujú, ¿verdad? Entonces, cuando usted cargó, esto es descarga, ¿verdad? Cuando usted ujú, hizo la carga, usted tiene una fuerza dada y ujú, tiene un momento dado que normalmente usted averigua cuando estamos hablando, eh, cuando hablamos de carga y descarga, siempre estamos pensando en un material que superó el comportamiento elástico, ¿verdad? Entonces, usted averigua cuánto es la carga que se aplicó, averigua cuánto es el momento que se aplicó, y esa carga viene aquí, con signo contrario, efectivamente. Y ese mismo momento viene aquí, con signo contrario. Misma fuerza y mismo momento. ¿Por qué? Porque lo que usted le hizo a esa columna o a esa viga fue cargarlo con P, cargarla con M, y después lo que hizo fue descargarla con la misma P y descargarla con el mismo momento. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de dónde sea que usted quiere averiguar el esfuerzo residual, porque los esfuerzos residuales se van a presentar en toda la sección, dependiendo de dónde quiera usted averiguar, usted escoge ese Y. ¿Qué es lo que ha pasado normalmente? Lo que pasa normalmente es que tenemos, en vez de unas ecuaciones, trabajamos con una distribución de momentos. Vamos a ver si, eh, vamos a ver si yo tengo, que tengo por ahí. Déjame buscar. Eh, creo que era este problema. Vamos a ver este. Ups.
Vamos a ver. Entonces, en este problema teníamos una distribución de esfuerzos, ¿verdad? Que resultó de la carga, este momento flector y esta fuerza axial. Bueno, en realidad esta distribución de esfuerzos resultó de una distribución de deformaciones que nos dieron, pero son productos de P y de M, ¿verdad? Y después nosotros tenemos una descarga que resulta de la misma P con sentido contrario. Vea que esta va para la derecha y esta iba para la izquierda, este va en sentido horario y este va en sentido antihorario. Entonces lo que normalmente hacemos para encontrar los esfuerzos residuales es coger este esfuerzo, este que está aquí, y sumarlo o restando, dependiendo de los signos que tenga, con este. En este caso se suman. Creo que este era 135 y aquí le sumamos 105. Entonces aquí resulta un esfuerzo de 240. Creo que era, déjenme ver. Profe, disculpe, es ahí, digamos, donde usted usa este C, digamos, en ese esfuerzo, que ahí usted usa, digamos, a lo que entiendo yo más o menos, es como que coge la distancia del centroide, o Claro, no sé. sí, vean. Esa es mi duda. O sea, yo ya no tomo como lo que yo he estado tratando antes, que una partida en compresión y tensión, digamos, en la parte de la carga, ya no tomo en cuenta, sino que lo hago desde el centroide. Para arriba carga y para abajo descarga. No Es sé que, si me entiende. claro, vean, vamos a ver si le estoy entendiendo. ¿Dónde está el eje neutro aquí? Donde esté. Yo no sé. Aquí, esta distribución de deformaciones me dio un punto donde las deformaciones valen cero. Ahí hay, perdón, centroide no, eje neutro. Ahí hay un eje neutro, ¿verdad? Vea que aquí en la descarga, es que yo creo que lo que está pasando aquí, déjeme ver. Aquí, ¿okay? ¿Qué son estos esfuerzos que resultan de aquí? Estos esfuerzos que resultan aquí son de coger la fuerza axial, que son unos esfuerzos repartidos constantes en todo el área, y los esfuerzos debidos a flexión, ¿verdad? Que son unos esfuerzos que varían linealmente desde el eje neutro que está en el centroide. ¿Por qué aquí no está puesto en el centroide? Porque hay fuerza axial, ¿verdad? Entonces, como en este caso, que estamos hablando de una sección transversal rectangular, si yo hubiera dibujado por aquí, no lo hice, conviene hacerlo. Si yo hubiera dibujado de dónde vienen estos esfuerzos, si hubiera dibujado por un lado esto, que es más o menos el momento por C entre I, entonces tendría unos esfuerzos que pasan por el centroide, cuyo eje neutro pasa por el centroide, y unos esfuerzos que son constantes en toda la sección. Aquí lo que estoy dibujando es ya la suma de los dos, ¿verdad? Pero efectivamente, tal como usted, a lo mejor no la estoy dejando hablar y está tratando de decirme, efectivamente, ¿qué es C? C es la distancia desde el eje neutro hasta el lugar más alejado donde estoy averiguando los esfuerzos. Si es una sección rectangular, en los dos extremos C vale lo mismo, que es H medios. Pero si es una sección triangular o una viga T, habrá una distancia desde el centroide hasta un lado diferente que hasta el otro lado. A ver, Profe, gracias. Esa era la duda, que si era, cuando yo hacía la descarga, si ese C yo lo tomaba ahí como del eje neutro, para arriba y para abajo, que ya no tomo en cuenta el de la carga.
va a ser totalmente diferente. Este que está aquí arriba, Ajá. Y efectivamente. ya no tomo esa distancia de 15 ni eso. Efectivamente. Ok, Ya, perfecto. lo único que usted coge aquí es esta misma fuerza que había arriba y este mismo momento que había arriba. Nada más. Vea que esto es 40.500 aquí porque la carga había dado 40.500. Y aquí, bueno, aquí el momento, aquí habíamos calculado el momento como 1.012.500, que yo aquí lo puse como P por E, ¿verdad? Pero 40.500 por 25 es 1.000.000, El momento. perdón, Sí, sería el momento. exactamente, ¿verdad? Profe, y una última duda, digamos, si yo anteriormente, digamos, en la carga, la parte de arriba está en tensión, entonces ahora cuando yo con la descarga, la parte que está arriba del eje neutro estaría en compresión. O sea, sería negativo. Tal Cambio de vez, signo. tal vez lo correcto es, Stephanie, más bien, porque si vea lo que pasa aquí. En este caso, aquí había tracción, ¿verdad? Y Ajá. resulta que en este caso también hay tracción arriba. ¿Lo ve? ¿Verdad? Aquí hay tracción y aquí hay tracción también. Profe, no estoy segura, pero es que tal vez estoy un poco confundida, pero es que creo que ese diagrama de arriba, ¿Es? ese es el del otro, de la otra sección, digamos. Creo Ah, que en el DCL, sí, 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 sí. Este diagrama es aquí, ajá, mientras que este, sí. Pero bueno, en realidad lo que quería decirle, Stephanie, es lo siguiente. O sea, no es tan correcto pensar en términos de si hay tracción y compresión. Tiene más o menos lógica, pero lo correcto es que usted piense que en la carga, la fuerza axial y el momento van en una dirección y en la descarga, la fuerza axial y el momento van en dirección contraria. Eso es ok. más seguro, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Por qué? Porque entonces cuando usted tiene el momento aquí, usted sabe que este momento produce compresión en la parte de arriba y tracción en la parte de abajo, pero usted tiene que sumarle la fuerza axial. Y entonces ahí es donde hay que tener algún cuidado porque dependiendo de la magnitud que tenga la fuerza axial, el signo de tracción y compresión no está dado solo por el momento, ¿verdad? Nosotros podemos tener casos de combinaciones de flexión y fuerza axial donde el esfuerzo es solo de compresión o solo de tracción, Ok, entiendo. ¿verdad? Cuando la fuerza axial es muy grande y produce esfuerzos mayores que los máximos esfuerzos debidos a la flexión. Entonces, esa fuerza axial hace que, que los signos puedan llegar a ser solo de compresión o solo de tracción. Ok, si no puedo basar menos esfuerzos porque también dependen de la P. Entonces nada más tomo en cuenta si iba el Para, momento para exact, positivo, luego lo tomo negativo. exactamente. Y la fuerza de compresión y después la toma de tracción o viceversa. Ok, perfecto, Es muchas lo gracias. más apropiado, con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, ¿puede repetir? Es que no me quedó claro por qué, por ejemplo, ahí el esfuerzo de menos le da menos 105. Entonces no me está quedando claro más o menos lo que acaba de explicar. Bueno, es que por dicha, Stephanie me recordó que yo aquí había dibujado eh, estos esfuerzos que hay aquí dibujados son los esfuerzos, si yo me quedo con esta parte de la viga. Eh,
Y recuerden que en la clase pasada yo les dije que hay que tener mucho cuidado con eso. Precisamente surgieron unas dudas a raíz del mismo problema que preguntó Fernanda ahora de la punzonadora, ¿verdad? Porque aplicando la tercera ley de Newton, los esfuerzos, la tercera ley de Newton no es para esfuerzos, es para fuerzas, ¿verdad? Pero el efecto de los esfuerzos analizado desde la perspectiva de la tercera ley de Newton, si yo los dibujo de este lado, los esfuerzos van a ser estos. Eso no significa que cambie, ¿verdad? Porque estos esfuerzos aquí son de tracción en este punto y estos esfuerzos aquí son de tracción en este punto, ¿verdad? Pero el sentido de este momento, del momento que aquí hay, es un momento horario, mientras que el sentido de este momento es antihorario, precisamente, porque eso es lo que dice la tercera ley de Newton, ¿verdad? Aquí el momento va en sentido antihorario y aquí el momento va en sentido horario. La tercera ley de Newton dice eso, que las fuerzas son de igual magnitud y de sentido contrario, fuerzas y momentos, ¿verdad? Pero entonces, volviendo a su pregunta, usted lo que me está preguntando es por qué aquí dio un esfuerzo de compresión, Andrea. Sí, digamos, yo le estaba preguntando que de dónde sale el menos 105. Okay. El menos 105, está bien. Entonces, vea, aquí hay un momento. ¿Cómo son los esfuerzos que este momento produce aquí arriba? ¿Cómo son? ¿De compresión? Efectivamente. Vamos a ver. Vamos a repasar esto aquí. Esta fuerza de compresión y esta fuerza de tracción. Compresión y tracción. Entonces, esta fuerza P produce unos esfuerzos que valen 40.500 entre 20 por 45, ¿verdad? Porque la fuerza axial es 40.500 y el área de la sección transversal es 40.500 entre 20 por 45. Calculemos a ver cuánto da eso. 40.500 entre 20 entre 45. Esto da 45, me dio, estará bien. Alguien que lo calcule, ¿por qué? Sí, da 45. Ok, sí es cierto, 45. Estos 45 que hay aquí son esfuerzos de tracción debidos a esta P, ¿verdad? Y estos esfuerzos de flexión, que serían 40.500 por 25, que es el momento, por, bueno, este tenía un errorcito, ¿se acuerdan? Tenía un errorcito, déjenme buscarlo más bien y se los enseño por aquí. Eso. Ay, mamá, ¿qué pasó aquí? Es que ahí le falta, ¿se acuerdan que le habíamos puesto momento de inercia y ahí no está incluido el momento de inercia, pero no encuentro.
Ya puse aquí. No. Bueno, ayúdenme a calcularlo a alguien. Entonces sería, creo que esto daba 40.500 por 25 por C, que es 22.5 por 12, dividido, alguien que me siga con este cálculo. Todo esto que está aquí ya mostrado, dividido entre 20 por 45 al cubo. Alguien que me diga cuánto da esto. ¿Eh? Esa parte da 150 y Ok. todo 105. Ok. 150. Me parece que puede haber un error de signos. Vamos a ver. La fuerza dijimos que era de... Aquí hay un error de signos. La fuerza es de tracción. Aquí este esfuerzo es positivo. Pero eso es lo que usted me está preguntando. La fuerza es de tracción, el esfuerzo es positivo. Este esfuerzo va a ser positivo siempre aquí. Y este esfuerzo puede valer menos 150 en la parte de arriba y más 150 en la parte de abajo. Entonces, en la parte de arriba que hay compresión es menos 150 más 45. Tal vez hay una torta ahí, por favor tomen nota ustedes de eso. ¿Verdad? Aquí va más y aquí va menos en la parte de arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa en la parte de abajo? Aquí sigue habiendo más, pero aquí hay más, porque este momento flector produce tracción en la parte de abajo. Entonces ahí es donde tenemos 150 de la flexión más 45 de la fuerza axial da 195. En la parte de arriba tenemos menos 150 de la flexión más 45 de la fuerza axial y por eso da menos 105. ¿Me siguieron con eso? ¿Andrea? Sí, profe. Profe, yo no sé si puede repetírmelo a mí. Muy simple. Aquí, en realidad, este signo que está aquí es más. ¿Por qué es más? Porque aquí la fuerza axial es de tracción y entonces todos los esfuerzos debidos a esta fuerza axial van a ser positivos en este problema, ¿verdad? Mientras que los esfuerzos de flexión pueden ser positivos y pueden ser negativos. ¿Dónde son positivos? Este momento produce tracción en la parte de abajo y produce compresión en la parte de arriba. Entonces, vuelvo a repetir, lo que hay que hacer es corregir aquí. Aquí va un más, porque los esfuerzos siempre son de tracción debidos a esta fuerza axial. Pues aquí va más. Aquí es donde va un menos en la parte superior, porque los esfuerzos debidos a esta flexión son de compresión en la parte de arriba y son de tracción en la parte de abajo. Entonces aquí abajo es más 150 más 150 más 45 en la parte de abajo. Y en la parte de arriba son más 45 menos 150. Entonces la corrección que tienen que hacer ustedes, si lo tienen por ahí, para que les quede es, aquí va más y aquí va más o menos, más o menos. ¿Dónde va menos? En la parte de arriba, porque este momento produce compresión en la parte de arriba y menos arriba y más abajo porque este momento produce tracción en la parte de abajo.
gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más? No sé qué se me hizo ese problemita porque lo voy a corregir de una vez para mandárselos a ustedes. Vamos a apuntar por aquí, corregir 928 la S. Andrea, ¿estamos con usted? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta, disculpe, es con el 8.3, el que usted habló antes, Ajá, dígame. lo que le preguntó Fernanda. Ujú. Lo que no está claro, digamos, como en la figura, es, digamos, sí, digamos, más que todo el momento, porque depende del momento, así yo saco, digamos, el centroide y la inercia. Lo que no me queda claro es cómo saber en qué eje está ese momento. Porque, digamos, si yo sé la dirección del momento, puedo utilizar, digamos, la ecuación que está para calcular ¿Usted me el está hablando esfuerzo. del No sé si 8? 3. 8.3. Sí, el 8. Ajá, sí. Es Y más que todo por la... vuélvame a repetir qué es lo que usted quiere saber. ¿Cómo? Ok, digamos, ¿cómo yo sé qué dirección toma, digamos, el momento, digamos, a la hora de que uno hace el corte, que usted lo explicó la clase pasada, que uno hace el corte, ¿verdad? Ujú. Lo que pasa es que sale una P y sale un momento, ¿verdad? Ajá. Entonces, depende digamos, de qué momento encuentro yo, así utilizo ya sea el centroide o sea la inercia, digamos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Porque, digamos, yo puedo sacar tanto el centroide en el eje Y como en el eje Z. Entonces, esa es mi duda. ¿Cómo sé yo qué centroide tomar o así? Más que todo eso. Está claro. Voy a dibujar esto así muy, muy simple. Aquí hay P y aquí hay P, ¿verdad? Ajá. Ese es si yo corto aquí, hay P, aquí tiene que haber P para que haya equilibrio, ¿de acuerdo? Y Sí. todavía falta para el equilibrio. Bueno, voy a dibujar la otra parte para que también lo analicemos por ese otro lado. La otra parte, aquí tiene P y aquí tiene P, ¿verdad? Ajá. Pero todavía no hay equilibrio. ¿Por qué no hay equilibrio? Porque esta fuerza y esta fuerza tienden a darle vuelta a esto, ¿verdad? Una empuja para arriba y otra empuja para abajo, le tienden a dar vuelta en sentido horario. Ujú. En este es al revés, aquí hay una tendencia de estas dos a darle vuelta en sentido antihorario. Esto es, ese par que tiende a darle vuelta a esta figura, ¿en qué plano está contenido este plano? Póngame unos ejes aquí para que nos quede claro. X y Y. Este par, el momento de este par de fuerzas, ¿en qué dirección está? Z, X. En menos Z, Ok. ¿verdad?
Este momento está en menos Z, Ah, sí, 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 sí. ¿verdad? Y lo podemos ver, digamos, si usted quiere, esta fuerza P la podemos poner vectorialmente. P es igual a la magnitud P por J, ¿cierto? Ajá. Y digamos, si yo quiero calcular el momento aquí, yo pongo aquí un brazo de palanca D. Ese brazo de palanca D, si lo ponemos, esto es la fuerza, y el brazo de palanca, si lo ponemos vectorialmente, sería, ¿cómo sería? Bueno, está en el plano I, pero Menos I, ¿verdad? menos. Porque viene para acá, Ajá. por D. Entonces, el momento que si yo sumo momentos aquí, esta fuerza P no produce momento y esta fuerza P sí produce momento. ¿Cuánto es ese momento? Este momento, recordemos, vectorialmente el momento es R cruz F. O sea, esto es menos I Ujú. D por PJ. Entonces, menos I Ajá. por J, J está arriba. Yo no sé cómo aprendieron ustedes en mecánica 1 esa parte, ¿verdad? Menos I por J, o sea, esto se puede, hay unas reglitas, hay un circulito, ¿verdad? Vamos a ver si lo recuerdo. I, J, K, creo que así. I por J es K, K por I es J. Vamos a ver si K por I, K por I es J. Ajá. No sé si cómo se lo aprendieron, pero eso es lo que estamos haciendo aquí. Menos I por J es K. Entonces, este es un momento en Z. El momento de este par de fuerzas contenido en el plano YX es un momento en Z. ¿Verdad? Dejemos eso por ahí. ¿Cómo es la sección? Ahora sí pongamos la sección que teníamos. Esta era la sección. Eso es muy importante. Esto que usted está preguntando es muy importante porque si uno no lo tiene claro, cualquier cosa sale. Pongámosle ejes. Ya ahora aquí tenemos X, aquí teníamos Y y vamos a decir ahora que Z viene saliendo aquí, ¿verdad? Z, X y Y. Entonces vamos a ponerle ejes a esto. Dígame usted cuáles son estos ejes. Lo que estoy poniendo aquí es esta sección transversal, esta sección que está aquí, la estoy poniendo aquí. ¿Verdad? Esta que está aquí, la estoy poniendo aquí. Entonces, ¿cuáles son estos ejes? Este. O sea, eso es que ya yo partí la sección, ok, yo entiendo, pero... O sea, yo estoy viendo la sección aquí para arriba. La estoy viendo aquí para arriba. Es más, Ajá. vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo así. Es por... bueno, ya vamos a explicar eso. Esta es la sección. Viene aquí para arriba. Ah, ahora sí, ajá, sí, ya entendí. ¿Verdad? Sí. Estoy viendo por aquí. Esta es la sección. Sí. Entonces yo quiero saber cuáles son estos ejes. Ok, digamos, ajá, el que está para arriba, bueno, no sé. ¿Este cuál es? No sé qué está señalando, profe. Ay, Ese. ¿Este Ese es el cuál X. es? Ese no es el X. Ajá, ajá. ¿Y este? Ese es el Y. ¿Ese no es el Y? No. Es Z. Este es Arriba es
y Y es para arriba. ¿Verdad? Porque cuando yo lo estoy viendo aquí, en vista de filo, lo que estoy Ajá. viendo es esto y esto. Aquí. Profe, disculpe, es que se me quedó pegado un toque, entonces no le entendí por qué el Z está abajo. Bueno, sí. Este Z. Ok, lo que Ajá, le si lo estaba puedes diciendo es, repetir. claro, lo que le estaba diciendo es que, déjeme ver Ajá. si alejo un poquito la cámara para que se vea más. Deme un chance nada más para ver. No puedo. No puedo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer malabares. Mientras no les dé tortícolis, no hay ningún problema. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Lo que yo estaba diciendo es que cuando yo veo esto por aquí, ¿verdad? Que aquí habíamos dicho que aquí estaba X, yo puse X, puse Y y dije que Z venía saliendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy viendo esto por aquí, en este isométrico de esta parte, de aquí yo corté por aquí, estoy haciendo este isométrico, ¿verdad? Eso es este corte por aquí. Entonces, esto que estoy viendo aquí, viéndolo aquí para allá o aquí para allá, es este borde, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Z viene saliendo aquí Sí. y es este Z que viene saliendo aquí, ¿verdad? X Sí. ya estaba puesto ahí y Y viene para arriba. Ajá, sí, ya entendí. Pero habíamos hablado que el momento era en Z, ¿verdad? Bueno, en K. Habíamos dicho que el momento es en Z, exactamente. Entonces, si este momento, bueno, que no lo he dibujado aquí, ¿verdad? Aquí decíamos que esto le daba vuelta en sentido horario, entonces aquí el momento tiene que ser así. Ajá. ¿Verdad? Entonces, ese momento, con la simbología que utilizamos, aquí como viene. De acuerdo con la regla de la mano derecha, tiene que apuntar en Z. ¿Verdad? Entonces, ese sería un momento. Ya dibujando el momento es este. Es este. Entonces, ¿cuáles ejes calculo yo? ¿Cuál eje de la sección transversal tomo en cuenta para calcular la inercia? Este mismo. Este mismo. O sea, la inercia de esta figura con respecto a este eje. Este momento es este momento que estoy dibujando aquí. La fuerza axial, si estoy usando esta figura, la fuerza axial viene saliendo aquí para afuera. ¿Verdad? Entonces, esa fuerza axial produce tracción en toda la sección. Este momento, ¿a dónde produce tracción? En la parte de arriba, ¿no? ¿A dónde se refiere arriba? Y aquí, aquí, aquí. Esa, ahí. Aquí. Tracción. Este momento produce tracción aquí. No pego una. ¿Verdad? Aquí produce tracción. Ajá. Y aquí produce compresión. O sea, este momento lo analizamos con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, sí. Aquí produce tracción, o usted si usted lo quiere ver, digamos, este momento le hace, eso es un poco difícil dibujarlo aquí, pero este momento le hace esto.
¿verdad? Tracción aquí, que es esta, y compresión aquí. Ok, profe. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Eso, vea, yo lo único que les recomiendo es o manejarlo de esta forma, vectorialmente, ¿verdad? Manejarlo como vectores. Ustedes se habrán dado cuenta que no es lo que yo acostumbro, manejarlo como vectores, porque a mí me gusta hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Un momento donde produce compresión y donde produce tracción, una fuerza axial, que si yo estoy jalando aquí para acá, produce tracción en toda la sección. A mí me gusta así, pero esto es infalible. Claro que es infalible si uno tiene claro estas reglas del producto vectorial de vectores unitarios, ¿verdad? Y si tiene claro también el tema del sistema de referencia y del momento, porque cuando uno habla de momento vectorialmente, uno tiene que tener claro que es R cruz F. Cuando uno habla escalarmente, normalmente dice fuerza por distancia. Pero es distancia por fuerza, vector distancia por vector fuerza. Pero si uno lo hace así, eso es infalible, no tiene que interpretar nada. Pero yo creo que es conveniente hacer un esfuerzo siempre para interpretar este tipo de cosas. Pero bueno, cada uno mata pulgas a su manera. ¿Algo más, Ivette? No, profe, está bien. Okay. Sí, sí, es de sentar un toque más Dale vuelta. analizar. Sí, sí, muchísimas gracias, muy ¿Qué amable. le gusta a usted comer? A lo que a uno le gusta comer, uno se lo come despacito y saboreando. Ajá. Así hay que comerse esto. Sí. Sí, sí, es más que todo porque, digamos, al puro principio en el pop-off, digamos, Se fue un momento, Ivette. para la flexión elástica, digamos, la fórmula con dos momentos, digamos, en el momento en Y y el momento en Z, ¿verdad? Y la carga axial. Entonces, eso era lo que me costaba como entender qué momento utilizar para usarla en la fórmula, digamos. Y a partir del momento, sacar el centroide y la inercia, a partir de eso. Sí, sobre todo en flexocompresión, ¿verdad? Porque sobre todo en flexión en dos ejes uno debe tener más claro ese tema, ¿verdad? Los brazos de palanca de una fuerza para encontrar el sistema equivalente y los momentos apropiados. Sí, sí, está bien, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, yo tengo, quería compartirles algo que tenía pendiente. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Ya no lo veo, para ver qué se me hizo. Es que no he parado de compartir. Creo. O sí. Aquí está. Bueno, yo quería hablar de este ejemplo 9.8 por varias razones. Una, porque es un ejemplo muy práctico, muy útil
y otra porque ustedes tienen en la tarea un ejemplo relacionado con esto y ya tuve unas consultas. Entonces, vamos a comentarlo. Este ejemplo, bueno, veamos qué dice aquí. Considere una viga rectangular elastoplástica, primero que todo, rectangular y material elastoplástico. Está flexionado respecto a un eje horizontal y sometida simultáneamente a una fuerza axial de tensión. Aprovechando estas consultas que me acaba de hacer Ivette, ¿por qué se habla aquí de un eje horizontal? Bueno, aquí se habla de un eje horizontal porque las vigas normalmente, digamos, una viga rectangular, imaginémonos un sistema de referencia clásico X, Y, Z, las dimensiones de la sección transversal de esa viga están en YZ, ¿verdad? La sección transversal normalmente está en YZ. Y es vertical y Z es horizontal. Entonces, las vigas normalmente tienen el eje fuerte de una viga es horizontal y el eje débil de una viga es el eje vertical. ¿Por qué es así? Porque la viga la usamos para resistir fuerzas gravitacionales que producen momentos en Z. Y entonces este eje horizontal es normalmente el eje Z de una viga. Cuando esa viga la hemos alineado con su eje longitudinal a lo largo de X. Entonces, tengamos claro eso también cuando tenemos este tipo de redacciones, ¿verdad? Las vigas son horizontales, las columnas son verticales y esas vigas tienen un eje fuerte normalmente horizontal y un eje débil vertical, ¿verdad? Fuerte para que resista las fuerzas gravitacionales. Entonces, llevémonos en la cabeza esto que dice aquí, ¿verdad? Es una viga elastoplástica rectangular sometida a momento y a fuerza axial. Una fuerza axial de tracción, como aquí se indica, y un momento flector. Entonces, son varios casos que aquí están analizados. Vamos a mover esto aquí que me está tapando aquí. Son varios casos que están analizados aquí. Bueno, esta es la viga, este es el eje de la viga, o sea, este es el eje X. Estos esfuerzos son esfuerzos en X, esfuerzos normales en X. La sección transversal no la estamos viendo aquí, no es esta, ¿verdad? La sección transversal la vemos aquí en vista de filo. Y entonces esta viga está sometida a una fuerza axial de tracción y en este caso a un momento que de acuerdo con la convención de signos lo consideramos positivo. Ese momento produce esfuerzos de tracción en la parte de abajo de la viga y esfuerzos de compresión en la parte de arriba de la viga. El ejercicio que está ahí planteado que, bueno, dijimos aquí que era, vamos a ver cuál era, 9.8, ¿verdad? Ejercicio 9.8. Lo que plantea es algún análisis de casos posibles como este que podemos llamar caso límite, ¿verdad? ¿Por qué es un caso límite? Porque este es un material elastoplástico que debido a la combinación de esta fuerza axial y este momento está alcanzando un esfuerzo igual al de fluencia en la parte de aquí abajo, ¿verdad? Entonces el análisis es el siguiente. ¿Cuánto es el esfuerzo máximo que en este caso que estamos diciendo que es igual al de fluencia? ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, aquí el comportamiento es elástico.
porque apenas el punto más alejado alcanzó la fluencia. No solo el más alejado, sino donde se suman el efecto de la fuerza axial y el efecto del momento, llegó a la fluencia. Entonces, aquí tenemos posibles casos, o vamos a analizar posibles casos donde eso suceda, porque podría ser diferentes combinaciones de fuerza axial con momento que hagan que este esfuerzo aquí dé igual al de fluencia. Una combinación sería, si la fuerza axial produce medio esfuerzo de fluencia y el momento flector produce medio esfuerzo de fluencia, la combinación de los dos en el rango elástico dará el esfuerzo de fluencia. Pero eso es un caso nada más. Pongamos otros dos casos simplísimos. Momento cero y una fuerza que produce un esfuerzo igual al de fluencia. Ese es el otro caso extremo, ¿verdad? Momento cero y fuerza igual a la fuerza que produce fluencia, que por cierto le llamamos fuerza de fluencia. ¿Cuál sería el otro caso? El otro caso sería fuerza igual a cero y un momento que produce un esfuerzo aquí abajo igual al de fluencia. Esos son tres casos simples, ¿verdad? Pero entonces el esfuerzo de la combinación de la fuerza axial, que llamamos P1, y el momento que llamamos M1, que deben sumar el esfuerzo de fluencia. Entonces, para hacer un trabajo algebraico, vamos a dividir entre esfuerzo de fluencia de este lado de la ecuación y entre esfuerzo de fluencia de este lado de la ecuación y de este lado. O sea que aquí sería P1 entre esfuerzo de fluencia, M1 entre esfuerzo de fluencia igual a 1, ¿verdad? Porque aquí dividimos de los dos lados entre fluencia. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Lo ven, verdad? Dividimos entre esfuerzo de fluencia, dividimos entre esfuerzo de fluencia a los dos lados de la ecuación. Pero pongámosle atención a esto que está aquí. ¿Qué es esfuerzo de fluencia por área? Imaginémonos que no hay momento y que esta fuerza axial alcance el máximo valor posible para un material elastoplástico. ¿Cuál es el máximo valor posible? Lo vimos en el primer tema. Máximo valor posible es cuando el esfuerzo alcanza el valor de fluencia por el área. A esto le llamamos fuerza de fluencia, ¿verdad? Analicemos este otro caso. Aquí está dividido entre esfuerzo de fluencia por inercia entre C. ¿Qué es esta expresión que hay aquí? Despejemos momento de la ecuación de esfuerzo de fluencia. Despejemos, olvidémonos por un momento de esta expresión que está aquí y despejemos este momento. Sería esfuerzo de fluencia por inercia entre C. Eso sería el momento. Pero aquel momento que produce en el punto más alejado un esfuerzo igual al de fluencia lo hemos llamado momento de fluencia. Entonces vean que al haber dividido entre esfuerzo de fluencia en los dos lados de la ecuación, aquí vamos a obtener una expresión que llamamos fuerza de fluencia y esto, es decir, esto dividido entre esto es el momento de fluencia. Entonces, esto es lo que les acabo de decir, esfuerzo de fluencia por área es fuerza de fluencia y momento de fluencia es inercia por esfuerzo de fluencia entre C. Eso hace que esta ecuacioncita ahora tenga esta forma. ¿Qué quiere decir esta ecuación? O más bien, ¿qué nos da? ¿Qué información nos da esta ecuación? Nos da todos los posibles valores que pueden tener P1 y M1 para cumplir con este requisito de
de que encontremos esfuerzo de fluencia en el punto más alejado. Esto es, si despejamos cualquiera de estos dos, despejamos P1 y encontramos una ecuación, o despejamos M1 y encontramos otra ecuación. Eso es esto que estamos viendo aquí abajo. Es la ecuación de una recta. O sea, esta ecuación está graficada aquí. Esto es la ecuación de una recta donde ya sea que ponemos M1 en función de P1, digamos, eso sería la forma clásica de esta ecuación, ¿verdad? Porque siempre aquí tenemos la función y aquí tenemos la variable. Entonces, si decimos que la variable es P1 y la función sería M1, entonces esto sería la ecuación de una recta que tiene esta forma. Esta recta describe todas las posibles combinaciones de P1 y M1 que satisfacen este requisito de alcanzar esfuerzo de fluencia en el punto más alejado, que le denominamos fluencia inminente. Y aquí están los tres casos que yo mencioné. ¿Qué tal si, qué tal si la fuerza vale cero? Bueno, si la fuerza vale cero, el momento puede ser igual al de fluencia. ¿Qué tal si el momento vale cero? Entonces la fuerza puede ser igual a la de fluencia. Y por aquí, a la mitad, en esta recta, tenemos aquel caso primero que les mencioné, donde la fuerza axial vale la mitad de la de fluencia y el momento vale la mitad del de fluencia. Y en ese caso, los dos suman un esfuerzo igual al de fluencia. ¿Okay? Esta recta se denomina fluencia inminente. Aquí tenemos otro caso. Este es un caso hipotético, un caso límite, ¿verdad? Porque recordemos que nunca va a haber en el eje neutro un esfuerzo igual a cero. Nunca va a haber en el eje neutro un esfuerzo igual a cero. ¿Por qué no? Porque las deformaciones siempre son cero en el eje neutro. Si las deformaciones siempre son cero en el eje neutro, en las cercanías del eje neutro, el esfuerzo es cercano a cero. Pero, hablando de un material elastoplástico, idealizamos el comportamiento y suponemos que ya se alcanzó un esfuerzo igual al de fluencia de un lado del eje neutro y un esfuerzo igual al de fluencia del otro lado del eje neutro. Entonces aquí en este otro ejercicio, que yo no voy a hacer, digamos, el análisis algebraico, se los dejo a ustedes para que ustedes lo sigan paso a paso, ni de este ni del que sigue lo voy a hacer porque es ir entendiendo o adivinando o descubriendo qué fue lo que el autor hizo al plantear esto, ¿verdad? Porque aquí están planteados, como les dije, combinaciones de fuerza axial y momento que producen una condición que denominamos perfectamente plástica o totalmente plástica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son todos los posibles valores? Bueno, cuando le cambiemos la magnitud al momento y a la fuerza tal que el eje neutro se va para arriba o se viene para abajo, por eso está en términos de una variable A y una variable 2y1, que resulta, ya les voy a explicar de dónde sale eso, nada más para que ustedes hagan el ejercicio. Si aquí hay compresión en una distancia A
y aquí hay tracción en toda la parte que resta, si yo busco una distancia A igual aquí abajo, resulta que la resultante de estos esfuerzos aquí en A, que son de tracción, es igual que la resultante de estos esfuerzos aquí arriba, que son de compresión. Entonces, esta fuerza en compresión y esta fuerza en tracción se anulan en la suma de fuerzas en X. Se anulan. Por lo tanto, la fuerza axial va a ser igual solo a este bloque que queda aquí de esfuerzos en tracción actuando en 2Y1. ¿Por qué 2Y1? Bueno, porque aquí se definió Y1 como la distancia hasta donde empiezan los esfuerzos en compresión, ¿verdad? Porque cuando uno lo hace... ¿Perdón? Una pregunta. Sí. Digamos, a pesar de que se cancelen, digamos, igual esa parte va a estar en compresión y en tensión, respectivamente. Claro. No es que se cancelan, no es que dejan de existir los esfuerzos. Yo lo que estoy haciendo es suma de fuerzas en X. Recordemos que se tiene que cumplir el equilibrio, ¿verdad? ¿Qué significa el equilibrio en esto? Esto es un diagrama de cuerpo libre. De un lado tenemos las fuerzas aplicadas y del otro lado tenemos los esfuerzos. Estos esfuerzos deben ser tales que equilibren estas acciones que hay colocadas de este lado, ¿verdad? Entonces yo lo que dije es, aquí hay fuerza para el lado izquierdo, aquí hay fuerza para el lado derecho de la misma magnitud. Entonces cuando yo hago suma de fuerzas en toda el área, esto y esto se anulan y solo queda para decir que contribuye a equilibrar esta fuerza, este bloque. Eso quiere decir que P3 es igual al esfuerzo de fluencia por 2Y1, que es esto que está aquí. P3 es igual al esfuerzo de fluencia por 2Y1 por B, ¿verdad? Que es el ancho de la viga. Pero, siguiendo con lo que usted me está preguntando, monje, claro que están esos esfuerzos ahí, porque si no estuvieran, falta el equilibrio de momentos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la resultante de estos esfuerzos en X? Exactamente en la línea de P3. No produce momentos. Si yo hago suma de momentos con respecto al centroide, esta resultante no produce momentos. ¿De dónde proviene el momento? Solo de la resultante de estos esfuerzos en compresión y la resultante de estos esfuerzos en tracción. Y eso es lo que está aquí planteado, que ya lo hice, casi, ¿verdad? Aquí, de la primera ecuación de equilibrio, eso es esto. Lo que resulta de la primera ecuación de equilibrio es esto. P3 es igual a este esfuerzo por esta altura y por el ancho B. Eso es esto que está dicho aquí. Y aquí está despejado Y para hacer el trabajo algebraico. ¿Cuánto es el momento? El momento es, vamos a ver, esta resultante de aquí es A por B por el esfuerzo de fluencia. A por B por el esfuerzo de fluencia. ¿Dónde actúa? En el centro aquí. En el puro centro aquí actúa. ¿Verdad? ¿A qué distancia de esta otra fuerza? Aquí hay otra fuerza, ¿verdad? De la misma magnitud, de sentido contrario, ubicada de este borde para acá a la misma distancia que esta de aquí. Entonces, ¿qué distancia hay desde la mitad de este bloque de esfuerzos hasta la mitad de este bloque de esfuerzos? Todo esto mide h desde aquí hasta aquí. De aquí a aquí hay a medios y de aquí a aquí hay a medios. Entonces es h menos a. La distancia que queda desde aquí hasta aquí es h menos a. Entonces, por un lado, esta es la fuerza que resulta de suma de fuerzas en X. Este es el momento que resulta de suma de momentos en Z. Y aquí hay un trabajito para encontrar una ecuación bonita que consiste simplemente en poner
A en términos de Y1 y de H, obviamente, ¿verdad? H y A, relacionar H y A, y meter aquí en la ecuación Y1, ¿verdad? Y entonces, ya sabemos cuánto vale P3, y ahora queda aquí M3 relacionado con P3. Entonces es una ecuación que dice que M3 es, de todo ese ejercicio ahí, 3 veces el momento de referencia entre dos. Ustedes tienen que hacer ese Profe, ejercicio. una pregunta. ¿Podría volver a explicar exactamente lo de H menos A? Usted dijo que de aquí a aquí es a medios, bueno, de un punto a un punto es a medios y del otro al otro también es a medios. Claro. La resultante aquí está a la mitad de A, ¿verdad? Sí. Y la resultante aquí está a la mitad de A. ¿Cierto? Sí. ¿Qué distancia hay entre las dos fuerzas? H menos la mitad de A y menos la mitad de A. Dos mitades de sí. A suman A. Eso era todo. No sé por qué me confundí. Entonces, bueno, como les dije, aquí está, resulta una ecuación que define, y aclaro, este es un ejemplo para una viga elastoplástica de sección rectangular B por H. Nada más. Ninguna de estas ecuaciones sirve para una viga triangular, circular, ni nada por el estilo, ¿verdad? Lo importante es que aquí estamos analizando el caso perfectamente plástico o totalmente plástico, como aquí se le menciona, ¿verdad? Y entonces lo que encontramos son estos posibles valores, esta ecuación que dice cuánto puede valer el momento, aquí falta ponerle M3, cuánto puede valer el momento M3 y cuánto puede valer la fuerza P3 para producir en un material elastoplástico una condición como esta, perfectamente plástica, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. La fuerza axial nunca puede ser más de la defluencia. ¿Por qué no puede ser más de la defluencia nunca? Ustedes deberían brincar y ganar puntos con el profesor para responder esa pregunta en este momento. Todavía tiene alguien la oportunidad de quedar bien. Pero me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bueno. Respóndame entonces, Jiménez, usted. Ando medio perdido, me fui a hacer una cosa un segundo y quedé desubicado en ese problema. Bueno, alguien que no esté, que no haya andado haciendo vueltas. O sea, porque el momento no puede ser mayor que el de fluencia. No, pregunté por qué, o sea, pregunté sobre la existencia de este punto. ¿Por qué la fuerza aplicada? Véalo aquí. ¿Qué dice este punto? Interpretemos este gráfico. Este gráfico dice que cuando el momento vale 0, la fuerza, el máximo valor que puede tener es igual a la fuerza de fluencia. ¿Por qué? Mientras que, voy a meterle más información, si la fuerza vale 0, el momento puede ser 1,5 el momento de fluencia. ¿Por qué? Es la pregunta. Digamos que Monje se ganó unos puntillos por animarse a por lo menos aclarar, pero
Unos puntillos nada más. ¿No? No, profe, es que digamos, o sea, sí, la relación sí la entiendo. De hecho, digamos que la habíamos estudiado para el examen pasado. Digamos, quiere decir de que aún así, llegando ese momento, digamos, el momento de fluencia, podría subir, digamos, por decirlo así, 1.5 veces cuando la fuerza es cero. Cuando no Pero es fuerza digamos, axial. correcto, cuando la fuerza axial es cero. Pero digamos, el por qué puede, de ahí no sé, más bien yo siento que eso es como la información que me da esa relación. No. Vamos a ver. ¿Qué es el momento de fluencia? Defínamelo usted. Esa es una definición que ya efectivamente, como usted dice, para el examen pasado había que tenerla clarísima. ¿Qué es Correcto. momento de fluencia? Yo diría que es el esfuerzo de fluencia. No, ¿qué es momento? ¿Qué es momento de fluencia? De ahí, cuando digamos el cuerpo se somete a un momento, digamos, y ya pues, va a, pues, digamos que sobrepasa o llega al límite de las propiedades elásticas, de ahí digamos que se ve evidenciado el momento de fluencia. ¿Alguien más quiere aportar algo ahí a esa definición? Pregunta de examen. Profe, yo diría que es cuando se le somete a un momento en el que tanto las cargas de compresión, bueno, la totalidad de las cargas, bueno, del esfuerzo a compresión y el esfuerzo a tracción llegan al punto de fluencia, como se ve en la imagen. Claro, lo que pasa es que ahí a usted le falta precisar algo, Alan. No es la totalidad. Cuando hablamos de momento de fluencia, recordemos que el momento de fluencia es un momento con comportamiento elástico. Entonces, el momento de fluencia es aquel momento que aplicado sobre una viga de un material elastoplástico hace llegar al punto más alejado al esfuerzo de fluencia. No es toda la sección. Esa es la definición de momento de fluencia. El punto más alejado de la sección alcanza el esfuerzo de fluencia. Todo el resto de la viga está con esfuerzos menores al de fluencia. Claro, si la viga es rectangular, habrá esfuerzo de fluencia en el punto más alejado del lado de compresión y en el punto más alejado del lado de tracción, si la viga es rectangular, ¿verdad? O si la viga, digámoslo así, si la viga tiene dos ejes de simetría, el momento de fluencia va a producir esfuerzos iguales al de fluencia en los dos extremos, ¿verdad? ¿Y por qué es posible aumentar ese momento hasta en un 50% para alcanzar la condición totalmente plástica? Precisamente porque el material elastoplástico tiene ese límite de comportamiento elástico. Todavía es posible seguir aumentando el momento, las deformaciones y por lo tanto que la zona que está en rango plástico vaya haciéndose más grande y más grande y más grande hasta que en este caso que estamos mencionando, si la fuerza axial es cero, el momento plástico hace que toda la viga tenga comportamiento plástico. ¿Cómo sería eso? Eso sería para Y1 igual a 0 aquí. Si Y1 vale 0, la resultante P3 vale 0, ¿verdad? Porque vean que P3 es 2Y1 por V por el esfuerzo de fluencia. Entonces, si 2Y1 o Y1 valen 0, P3 vale 0, que es este caso, P3 vale 0,
y entonces los esfuerzos serían la mitad de los esfuerzos, es decir, los esfuerzos en compresión igual al de fluencia y los esfuerzos en tracción iguales al de fluencia. Por eso perdón. Esa era la idealización de la que se hablaba, ¿verdad, profe? Esa era la idealización de la que se hablaba. Hablábamos de esa idealización en aquel caso, hablando solo de flexión, ¿verdad? Aquí estamos hablando de posibles valores de la combinación de fuerza axial y momento. Obviamente, eso, ese extremo, ese límite del que estamos hablando, no es un caso de fuerza axial ni flexión. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo que la fuerza axial vale 0. Entonces ahí es posible que el momento valga un 50% más que el de fluencia. Igual en este caso estaríamos hablando, en este otro punto aquí, de un momento 0. Entonces no estamos hablando realmente de un caso de fuerza axial y flexión. Aquí solo habría fuerza axial. Y la pregunta que hice antes es, ¿por qué aquí pasa? Existe esta posibilidad de superar en un 50%. ¿Y por qué aquí no existe esa posibilidad? Porque una viga sometida únicamente a fuerza axial, recordemos, fuerza igual a P entre A, nunca será posible que en un material elastoplástico el esfuerzo sea mayor que el de fluencia. Y eso sería la única forma de que la fuerza P3 entre P y E diera más que 1. Nunca, en un material elastoplástico, nunca es posible. Porque en un material elastoplástico el máximo valor posible de esfuerzo es el de fluencia. Máximo valor posible. Y aunque aquí, en el caso de flexión, se mantenga esa condición porque es el mismo material, lo que estamos haciendo es que una zona mayor de la viga está entrando en fluencia. En el caso de 1, entró en fluencia solo el punto más alejado. En el caso de 1.5, toda la sección está en esfuerzo de fluencia en compresión o en esfuerzo de fluencia en tracción. Preguntas. Profe, Dígame. esa relación de fuerza entre fuerza de fluencia siempre va a ser igual a 1. No. Pero no necesariamente, no. No siempre va a ser igual a 1. Este es un límite. Un límite para que se dé la condición totalmente plástica, ¿verdad? O sea, usted puede aplicar fuerzas menores que la de fluencia, nunca va a poder aplicar fuerzas mayores que la de fluencia. Ah, no, correcto, pero estoy hablando justamente, digamos, del caso extremo, por decirlo así, digamos, de cuando se aplica la fuerza máxima. Ajá. Entonces, digamos, ahí siempre va a ser esa relación igual a 1, digamos, porque la fuerza axial no puede superar la fuerza de fluencia. Exactamente. Pero la otra relación no siempre va a ser 1.5, la de momentos. No, depende del tipo de sección transversal. Ok. Efectivamente, recuerden que esta expresión, bueno, hay más de un ejemplo, más de un problema en el libro de texto, ¿verdad? Donde se pide precisamente calcular esta relación, ¿verdad? Es 1.5 en el caso de una viga rectangular y hay otros casos que ustedes tienen por ahí. ¿De acuerdo, monje? Sí, pura vida, gracias. Con gusto. Aquí está, esto se llama un diagrama de interacción. ¿Por qué se llama un diagrama de interacción? Porque establece, plasma en un gráfico cómo interactúan el momento y la fuerza axial
qué posibles combinaciones tienen. Eso es muy importante cuando se diseñan columnas, sobre todo, ¿verdad? Porque las columnas están sometidas a fuerza axial y a flexión. Entonces, este es un diagrama de interacción. Aquí, para relacionar un momento y una fuerza, puede haber diagramas de interacción que relacionan dos momentos, este momento MZ y un momento MY con la fuerza axial. Entonces imagínense un volumen aquí, porque en el caso del otro eje, esto sería también una forma igual que esa, y aquí sería algo así. Ese diagrama describe cómo se pueden relacionar el momento en un eje y el momento en otro eje con la fuerza axial. Entonces vean qué interesante, o nada más para recapitular aquí, ¿verdad? Esta recta decía, describía posibles combinaciones de momento y fuerza axial para alcanzar lo que llamamos fluencia inminente, es decir, el máximo valor límite de comportamiento elástico. Esta otra curva describe los máximos combinaciones de fuerza, de momento flector y de fuerza axial para alcanzar la condición totalmente plástica. Insisto que aquí estamos hablando de un material elastoplástico. Esa recta es eso, solo esta recta. Esta curva es solo eso, esta curva. O sea, combinaciones que producen totalmente plástico están solo en esta curva. Combinaciones que producen solo momento, fluencia inminente, están todas en esta curva. ¿Qué pasa aquí, en esta zona? ¿Qué pasa en esta zona? ¿Y qué pasa en esta zona? Es una pregunta que no sé si la voy a hacer ahora, pero la he hecho innumerables veces en examen. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién me quiere decir? Demasiado callados otra vez. Bueno, profe, en la parte del triángulo, Ajá. yo diría que de ahí simplemente se le está aplicando una fuerza axial o bien momentos, O pero bien sin no. haber llegado, O bien no. y momentos, Ajá. correcto, pero sin haber llegado a la fluencia, ¿verdad? Ajá. Y una vez que se sobrepasa ese triángulo, por decirlo así, se empieza, vamos a ver, ya está en la parte plástica, pero empezamos a ir, digamos, aumentando, Uh-huh. hasta que en la curva ya definida que está ahí, pues se llegó, como dice ahí, al momento totalmente plástico. Ajá. Esa zona precisamente la llamamos una elastoplástica, porque aquí hay una parte de la viga que está con comportamiento elástico y una parte de la viga que está con comportamiento plástico, elastoplástico. Y aquí, monje. Ahí sí me llama la atención, profe, porque no estoy muy seguro. Digamos, no sé si es que no se puede llegar o bien si es que ya el elemento falla. En un material elastoplástico idealizado no hablamos de falla. ¿Y qué será? Digamos, no se puede alcanzar. No se puede alcanzar porque ya recordemos que esta curva responde a esto, a todos los posibles valores. Imaginémonos A o 2Y1, 2Y1 que va desde desde H, ¿verdad? Imaginémonos 2Y1 más grande y más grande hasta que llega a ser H.
¿Cuál es ese caso? Todo es fuerza axial. Cuando 2y1 es igual a h, todo es fuerza axial. 2y1 va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que llega a 0. ¿Cuál es ese caso? No hay fuerza axial, todo es flexión, ¿verdad? Entonces, en esta curva están contemplados todas las posibles combinaciones de fuerza axial y de momento flector que alcanzan el máximo valor posible de esfuerzo en la sección. Entonces, nunca será posible encontrar pares ordenados. ¿Qué pasó aquí? Nunca será posible encontrar pares ordenados, es decir, combinaciones de fuerza axial y momento cuyos puntos estén en esta curva. O sea, cada punto es una condición de carga, ¿verdad? Un punto, se me va el cursor. Un punto por aquí dice que la fuerza axial vale, digamos, un punto por aquí, dice que la fuerza axial vale, perdón, es que se me va el cursor, no sé por qué. Un punto por aquí, dice que la fuerza axial vale 0.5 de la defluencia y el momento vale, pongamos como por aquí, 0.25 el momento de defluencia. Esos son pares ordenados que definen la combinación de fuerza axial y momento para tener una condición, como usted dijo, monje, elástica, menor, con esfuerzo máximo menor al de defluencia, una condición elastoplástica y una condición totalmente plástica en este límite e imposible en esta zona. Imposible en esta zona. A mí no me interesa que ustedes se aprendan eso de memoria. Lo que me interesa es que lo puedan explicar, ¿verdad? O sea, si yo pusiera esta pregunta en examen, lo que yo voy a querer que me digan no es que no es posible, nada más. ¿Por qué no es posible? Y para terminar ya, aquí hay un caso que es como el del problema de la tarea. Este caso es el que está entre el triángulo y la parábola. Puede haber una zona que varía, que ya entró en comportamiento plástico, y una zona en la que todavía hay comportamiento elástico. Entonces aquí hay también un trabajo igual. Vean que esto está en las dos ecuaciones anteriores implícito. Suma de fuerzas igual a 0, que es la primera ecuación de equilibrio, y suma de momentos en z, que es la segunda ecuación de equilibrio. Entonces, esto que está aquí es esta misma integral, que es igual a la fuerza, y todo esto que está aquí es esta integral, que es el momento. Ahí lo pueden revisar, pero estos casos son diferentes posibles pares ordenados en esta zona. Diferentes pares ordenados en esta zona. Uno de esos es el de la tarea. Bueno, vean, muchachos, no hemos hecho quiz, ¿verdad? ¿Quieren quiz este jueves o el lunes, antes de empezar el último tema? De esta materia, profe. De esta materia. Dejémoslo ahí, yo ahí veré. Ya que Profe. se quedan tan callados hasta en una pregunta que ustedes pueden responder a su conveniencia, entonces voy a escoger yo. Puede ser este jueves o puede ser el lunes. Ahí veremos. Mientras tanto, el jueves vamos a aclarar dudas. Me pueden escribir.
no han vuelto a aprovechar consultas. Todos los días que va a haber clases estoy pendiente de que alguien me diga, profesor, voy a llegar a consulta, pero ahí estoy a la orden, si acaso... La vez pasada, profe, rellené el formulario y no le dije, pero lo rellené muy tallado de tiempo, entonces ahí fue fallo de los dos. ¿Cuáles dos? Yo lo rellené mal y lo rellené como a las 4 o 5 de la tarde, creo que fue. No, yo estuve ahí, Manuel, y también llegó Barbosa. Usted llegó y llegó Barbosa. Claro. Yo no he fallado, muchacho. Todos los días me fijo a ver quién me ha pedido. Ahí lo tengo apuntado. Pero sí les pido por favor, porque estar entrando al Drive a ver esos resultados de Google Forms no es tan directo como verlo en el WhatsApp. Por eso es que les he pedido, hagan la solicitud, porque a mí me interesa que quede una evidencia de esa consulta y me avisan por WhatsApp. No me encaramos a los Jiménez así a la pura olla. Está bien, profe. Fallo mío. ¿Alguien más? Profe, disculpe, aún no se pueden ver bueno, cómo le fue a uno en los quizzes que hemos hecho, en los que fueron como en... Todavía no se puede. Me comprometo a arreglar eso mañana y si no, les voy a enviar los resultados. Y como les dije, mañana muy temprano esperen los resultados del segundo parcial y antes del sábado les voy a tener los resultados del tercer parcial. ¿Algo más? ¿No? Bueno. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches. Eso. Siento yo aquí. Estoy. No me cegó. Me mató el mae. Está ahí. Justamente ahí. De cargo de nuevo. Está tocadísimo ese Bliss. Uy, Fofo. Se Verga. cayó. Bien, qué bien. Qué buena Fofo. Lo tiró algo. Se conectó. ¿Qué Oh, va a hacer? ¿en qué momento aparece Manolo, coño? Pero si hablé con todo cuando entré. Ni lo escuché, la verdad. Papu, ya estamos los 5. Bien, bien, ahí vamos por ese, Bien, vamos por bien. esa municioncita que nos regalen un Ya pinche Está en char. escalera, Isaac, escalera. Ya que estamos los 5, los invito al Valorant. Tentador, tentador. la No. Buena. No tiene que ganar, no tiene que ventilación. No puedo, Te yo no dije, puedo te jugar. dije, Tiene que hacerse una cuenta nueva, eso es todo nada más. Puedo jugar, no empiezo a hacerme la cuenta. ¿Pero qué está nada. haciendo ese mae? Así, bueno, vale verga el punto, mejor esto por aquí. ¿Levanto el otro, José, o...?